En las primeras horas del 1 de diciembre de 2006, cuando las luces del Palacio de Legisladores iluminaban rostros tensos y policías antimotines formaban cordones humanos en los pasillos, algo más que una banda presidencial cambió de manos. Los puñetazos entre legisladores, las sillas volando por el aire, el caos transmitido en vivo ante millones de mexicanos no eran simplemente el espectáculo de una transición política controvertida. Eran la cortina de humo perfecta para lo que realmente estaba sucediendo en las sombras del poder. Mientras Felipe de Jesús Calderón Hinojosa juraba defender la Constitución con la voz entrecortada, rodeado por el Estado Mayor Presidencial que formaba un escudo humano, tres hombres observaban desde distintos puntos estratégicos. Ninguno aparecía en las fotografías oficiales. Ninguno pronunciaría discursos. Pero sus decisiones marcarían cada operativo, cada estrategia, cada gota de sangre que empañaría las calles durante los siguientes 6 años. Los archivos desclasificados de la Agencia de Investigación Criminal revelan un detalle perturbador. En las 72 horas previas a la toma de posesión, se realizaron 17 reuniones secretas que no aparecen en ninguna agenda oficial. Conversaciones nocturnas en residencias privadas, encuentros fugaces en oficinas gubernamentales vacías, llamadas cifradas desde líneas telefónicas que dejaron de existir apenas semanas después. Testimonios de escoltas presidenciales hablan de maletines negros, mapas desplegados sobre mesas de caoba, nombres pronunciados en voz baja. Los mismos nombres que comenzarían a aparecer en cables diplomáticos estadounidenses filtrados años más tarde, siempre entre líneas, siempre con la advertencia de máxima confidencialidad. La guerra contra el narcotráfico se presentó ante la opinión pública como una cruzada moral, una batalla necesaria contra el crimen organizado que amenazaba devorar al país. Operativo Conjunto Michoacán, desplegado apenas 11 días después de asumir el poder, con 5.000 efectivos militares tomando las calles. La narrativa oficial hablaba de valentía presidencial, de determinación inquebrantable. Pero los documentos internos de inteligencia militar cuentan otra historia, una donde las órdenes no provenían exactamente de los pinos. Una historia donde 3 cerebros distintos movían las piezas de un tablero ensangrentado, mientras el presidente aparecía en conferencias de prensa prometiendo seguridad. ¿Quiénes eran estos arquitectos invisibles del sexenio más violento en la historia moderna de México? La verdadera historia comenzó a escribirse 6 meses antes de aquella ceremonia caótica en el Congreso, en las habitaciones cerradas de hoteles discretos en la Ciudad de México, donde hombres sin rostro público diseñaban el mapa de lo que vendría. Mientras los candidatos agotaban sus gargantas en mítines masivos y el país se dividía entre bandos irreconciliables, otro tipo de reuniones ocurría lejos de las cámaras, lejos de los discursos, lejos incluso de los registros oficiales que después serían pulcramente archivados en las bibliotecas gubernamentales. Un testimonio filtrado años más tarde revelaría que en la madrugada del 17 de junio de 2006, cuando las encuestas mostraban un empate técnico que helaba la sangre de los estrategas políticos, 3 vehículos sin placas ingresaron al estacionamiento subterráneo del Hotel Camino Real. Los guardias de seguridad privada recibieron instrucciones precisas de abandonar sus puestos durante exactamente 2 horas. Las cámaras de vigilancia, curiosamente, experimentaron una falla técnica simultánea que nunca fue investigada. Lo que ocurrió en la suite presidencial esa noche permanecería oculto durante años, hasta que un ex agente de inteligencia, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, habló en condición de anonimato con un periodista de investigación que después moriría en circunstancias nunca esclarecidas. Los participantes de aquella reunión clandestina no eran políticos conocidos. Eran hombres cuyas biografías oficiales mostraban carreras respetables en el sector privado, abogados corporativos, empresarios con intereses en sectores estratégicos, asesores internacionales con conexiones en Washington y Langley. Sus nombres aparecían ocasionalmente en las páginas de negocios de los periódicos, jamás en la sección política. Pero quienes conocían los verdaderos mecanismos del poder sabían que estos personajes movían más hilos que cualquier legislador o gobernador. Eran los arquitectos invisibles de decisiones que después aparecerían como iniciativas presidenciales, como respuestas espontáneas a crisis urgentes, como estrategias necesarias para salvar al país. Entre ellos destacaba un nombre que se repetiría en conversaciones susurradas durante los 6 años siguientes, Genaro García Luna. Para el ciudadano común era apenas un funcionario más en el vasto aparato de seguridad mexicano. Su expediente oficial mostraba una carrera metódica, ascendiendo peldaños en la Policía Federal Preventiva,
una institución que pocos ciudadanos conocían realmente. Pero los informes clasificados de agencias estadounidenses contaban otra historia. Documentos desclasificados décadas después revelarían que García Luna mantenía comunicación directa con operativos de la Drug Enforcement Administration desde finales de los años 90, mucho antes de que su rostro se volviera familiar en las conferencias de prensa gubernamentales. La noche de aquella reunión secreta en el Camino Real, García Luna llegó acompañado de 3 personas. 2 eran oficiales de alto rango cuyas identidades permanecen protegidas bajo sellos de seguridad nacional. El tercero era un civil, un abogado especializado en Derecho Corporativo Internacional, cuyo nombre aparecía en los directorios de al menos 7 empresas con operaciones transfronterizas. Este hombre, según el testimonio filtrado, llevaba consigo un portafolio de cuero negro que nunca soltó durante las 4 horas que duró el encuentro. Dentro de ese portafolio había documentos que cambiarían el destino de México. No eran planes de campaña ni estrategias electorales. Eran mapas. Mapas detallados de rutas de tráfico, organigramas de estructuras criminales, análisis de flujos financieros que cruzaban la frontera norte en cantidades que superaban el presupuesto de varios estados de la República. Pero lo más perturbador no era la información en sí misma, sino las anotaciones manuscritas en los márgenes. Nombres de funcionarios corruptos, sí, pero también nombres de funcionarios honestos que representaban obstáculos. Fechas propuestas para operativos. Territorios que debían ser deliberadamente desestabilizados. Una estrategia completa de guerra que no buscaba ganar, sino perpetuarse. Un memo interno de la Secretaría de Seguridad Pública, fechado apenas 3 días después de aquella reunión nocturna y obtenido mediante solicitudes de transparencia años más tarde, contenía una frase escalofriante. Proceder según lo acordado en la sesión especial. Implementación fase 1, diciembre. Autorización nivel máximo confirmada. El documento llevaba 2 firmas ilegibles y un sello que identificaba su nivel de clasificación como superior a secreto. Nunca se aclaró quién autorizó qué, ni qué significaba exactamente fase 1, ni por qué la implementación coincidiría precisamente con el inicio del nuevo gobierno. Mientras tanto, en la superficie visible de la política mexicana, la campaña electoral llegaba a su clímax de tensión. 2 candidatos prácticamente empatados, un país polarizado hasta la fractura, acusaciones de fraude preparándose en ambos bandos. Los medios de comunicación saturaban el espacio público con debates sobre democracia, legitimidad, justicia electoral. Nadie hablaba de los hombres sin rostro que ya habían tomado decisiones fundamentales. Nadie mencionaba que el futuro secretario de Seguridad Pública ya tenía acceso a información clasificada meses antes de que existiera siquiera un gobierno que nombrarlo. Nadie preguntaba cómo era posible que operativos de inteligencia estadounidense conocieran detalles de la estrategia de seguridad mexicana antes que los propios legisladores mexicanos, que después tendrían que aprobar los presupuestos correspondientes. El 2 de julio de 2006, millones de mexicanos acudieron a las urnas convencidos de que su voto decidiría el rumbo del país. La jornada electoral transcurrió en medio de nerviosismo extremo. Cuando cerraron las casillas y comenzó el conteo, la diferencia entre los 2 candidatos principales era tan microscópica que provocó una crisis política de proporciones históricas. Plantones masivos, impugnaciones legales, un país literalmente dividido en 2 mitades irreconciliables. Pero mientras las multitudes ocupaban el Paseo de la Reforma durante semanas, mientras los abogados batallaban en tribunales, mientras los analistas políticos agotaban sus teorías en programas nocturnos de televisión, otra batalla silenciosa se libraba en las oficinas de inteligencia. Un agente retirado de la Policía Federal, que pidió no ser identificado por razones de seguridad personal, reveló años después un detalle inquietante. Durante los días posteriores a la elección, cuando el resultado oficial aún no se confirmaba, recibió instrucciones de preparar listas de personal de confianza para una operación de magnitud sin precedentes. No se trataba de asegurar una transición gubernamental, se trataba de algo mucho más grande. Los documentos comenzaron a filtrar cuando ya nadie podía detenerlos. En la primavera de 2007, apenas 4 meses después de aquella ceremonia interrumpida en San Lázaro, un funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional encontró una carpeta sin clasificar en un archivo que debía haber sido destruido. La carpeta contenía 22 páginas mecanografiadas, fechadas entre julio y noviembre de 2006. Las iniciales en el margen superior derecho no correspondían a ningún nombre oficial del gabinete. Simplemente decían, Grupo Octubre.
El funcionario, cuyo nombre permanece protegido bajo un programa de testigos que técnicamente no existe, entregó copias fotostáticas a 3 periodistas diferentes. 2 de ellos devolvieron el material sin hacer preguntas. El tercero desapareció durante 18 días. Cuando reapareció en su departamento de la colonia Narvarte, había perdido 14 kilos y no recordaba dónde había estado. Las copias nunca se encontraron. Pero alguien, en algún lugar de esa cadena rota, había leído suficiente para entender que el nuevo gobierno no había nacido en las urnas ni en los tribunales. Había nacido en reuniones que jamás aparecieron en ninguna agenda oficial. El primer encuentro del Grupo Octubre ocurrió el día 12 de ese mes, en una residencia privada de Bosques de las Lomas. No era una casa gubernamental, pertenecía a un empresario regiomontano cuyo nombre aparecería después, con frecuencia preocupante, en contratos de seguridad privada y sistemas de videovigilancia para dependencias federales. Según el documento filtrado, asistieron 9 personas. Solo 3 tenían cargos públicos visibles. Los otros 6 operaban desde posiciones que no figuraban en organigramas: asesores sin escritorio, consultores sin empresa registrada, analistas cuyas biografías oficiales no pasaban de 3 líneas. La reunión duró 7 horas. Se sirvió café y agua mineral. No hubo comida. El tema central no era quién ganaría las elecciones. Eso ya estaba decidido en los cálculos internos que manejaban. El tema era cómo transformar una victoria estrecha, cuestionada, potencialmente ilegítima a ojos de millones, en un mandato lo suficientemente fuerte para implementar cambios que ningún gobierno anterior se había atrevido a intentar. La palabra que más se repitió, según las notas marginales, no fue democracia ni justicia. Fue control. Control del flujo de información, control de las narrativas en medios tradicionales y emergentes, control, sobre todo, de la percepción del caos. Porque lo que se discutió esa noche fría de octubre no fue cómo evitar la violencia que ya empezaba a escalar en estados del norte y del Pacífico. Fue cómo utilizarla. Cómo convertir el miedo en capital político. Cómo hacer que la población exigiera precisamente las medidas que el grupo había diseñado meses antes de que el primer voto se depositara en una urna. Uno de los asistentes, identificado en las notas solo como el coronel, propuso un esquema que sonaba tomado de manuales de contrainsurgencia latinoamericanos de los años 70 y 80. Primero, permitir que la violencia alcanzara niveles visibles, mediáticos, insoportables para la clase media urbana. Segundo, presentar una respuesta militar como la única solución posible. Tercero, utilizar esa respuesta para justificar presupuestos extraordinarios, poderes ampliados, colaboración con agencias extranjeras que llegarían con equipamiento, entrenamiento y, sobre todo, acceso a información de inteligencia que ningún gobierno mexicano había compartido antes. El coronel no era un militar en servicio activo. Se había retirado 3 años atrás con rango de general brigadier, después de una carrera opaca en inteligencia militar que incluía periodos en zonas de conflicto donde oficialmente no había tropas mexicanas. Su especialidad, según quienes lo conocieron, no era el combate. Era el diseño de operaciones psicológicas. Sabía cómo mover poblaciones enteras a través del terror calibrado y la esperanza administrada en dosis precisas. Las actas de esa reunión, si es que alguna vez existieron de manera oficial, jamás llegaron a archivos nacionales. Pero el funcionario que encontró la carpeta también encontró algo más perturbador. Un memorándum dirigido al coronel, fechado 2 semanas después, que contenía un listado de 37 nombres. Periodistas, activistas, abogados de derechos humanos, un par de académicos especializados en temas de seguridad. Al lado de cada nombre, una letra, S, M o N. El documento no explicaba el código, no hacía falta. En los 18 meses siguientes, 11 de las personas marcadas con S sufrieron amenazas documentadas. 4 cambiaron de residencia, 3 abandonaron el país. 2 murieron en circunstancias que las autoridades cerraron rápidamente como accidentes. Entre ellos estaba un reportero de Sinaloa que investigaba vínculos entre políticos locales y estructuras del narcotráfico. Su automóvil explotó en un estacionamiento de Culiacán el 29 de abril de 2007. La Procuraduría Estatal dictaminó falla mecánica. El peritaje independiente que su familia contrató encontró restos de material explosivo artesanal en el chasis. Ese peritaje nunca llegó a tribunales. El perito, un exmilitar convertido en consultor forense, dejó de responder llamadas 3 semanas después de entregar su informe. Su esposa reportó que había recibido una llamada donde una voz le dijo simplemente: «Dígale que olvide lo que vio».
El perito olvidó. Cerró su negocio y se mudó a Texas, donde trabaja ahora en una ferretería y no habla con periodistas. Pero el Grupo Octubre no operaba solo. Tenía conexiones que se extendían más allá de las fronteras. En los cables diplomáticos que se filtrarían años más tarde, hay menciones a reuniones entre funcionarios de la embajada norteamericana y personas cercanas al equipo de transición, reuniones que ocurrieron antes de la toma de posesión oficial. En esos cables, redactados con la frialdad burocrática característica de la diplomacia, aparece una y otra vez la misma preocupación: asegurar que el nuevo gobierno mexicano estuviera dispuesto a colaborar en niveles sin precedentes. No se trataba solo de compartir información de inteligencia, se trataba de permitir operaciones conjuntas, presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, acceso a bases de datos y sistemas de vigilancia que ningún otro país había compartido con Washington. El precio de esa colaboración nunca se hizo público, pero los números comenzaron a hablar por sí mismos. Entre 2008 y 2011, México recibió más de $2.000 millones en ayuda para seguridad bajo un programa que se vendió como cooperación bilateral. Los equipos llegaron: helicópteros, sistemas de intercepción, tecnología de rastreo. También llegaron los asesores, decenas de ellos, que operaban desde oficinas sin letreros en complejos militares donde ningún civil tenía acceso. Algunos de esos asesores tenían historias previas en Colombia, en Afganistán, en lugares donde las estrategias antiterroristas se habían probado con resultados mixtos y costos humanos que nadie quería contabilizar. Y mientras el dinero fluía y los helicópteros sobrevolaban ciudades que parecían convertirse en campos de batalla, alguien en la sombra seguía tomando decisiones que no aparecían en consejos de seguridad ni en reuniones de gabinete. Decisiones sobre qué carteles enfrentar primero, qué rutas bloquear, qué líderes capturar y cuáles dejar intocados. Porque esa era la verdad que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. No todos los enemigos eran tratados como enemigos. Algunos eran más útiles vivos y operando que muertos o encarcelados. El caos necesitaba administrarse, no eliminarse, y para eso se requería algo más que un presidente. Se requería una estructura paralela, invisible, que supiera cuándo apretar y cuándo soltar. La red comenzó a tejerse mucho antes de que los tanques del ejército mexicano salieran a las calles de Michoacán. 3 semanas después de la toma de posesión, un empresario regiomontano llamado Rodrigo Medina Farías apareció muerto en su residencia de San Pedro Garza García. La versión oficial mencionó un infarto fulminante. Tenía 42 años, corría maratones y acababa de pasar un examen médico completo. Su viuda nunca aceptó entrevistas. Los empleados de la funeraria que prepararon el cuerpo hablaron de marcas extrañas en el cuello, pero sus testimonios nunca fueron registrados oficialmente. Medina Farías había cenado 3 días antes con un grupo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. Esa cena no apareció en ninguna agenda oficial. El documento que llegó a manos de un periodista de Proceso en febrero de 2007 llevaba un sello de agua apenas visible. Se trataba de un memorándum interno fechado el 14 de diciembre de 2006. El encabezado rezaba: Protocolo de Coordinación Estratégica, uso exclusivo del Consejo de Seguridad Nacional. El contenido describía con precisión quirúrgica la estructura de lo que llamaban células de intervención directa. Había nombres, pero todos aparecían codificados. El código Alfa 7 se mencionaba 18 veces, el código Bravo 3, 11 veces. Al final del documento, una nota manuscrita en tinta azul: autorización presidencial no requerida en fases 1 y 2. La firma era ilegible, pero la letra coincidía con muestras caligráficas de un funcionario que entonces ocupaba un cargo menor en la oficina de la presidencia. Ese funcionario, cuyo nombre completo era Juan Marcos Olvera Santibáñez, renunció abruptamente en marzo de 2007. Nadie supo explicar por qué alguien con una carrera prometedora abandonaba todo para mudarse a Costa Rica. Olvera Santibáñez murió en un accidente automovilístico en San José en 2009. El auto cayó por un barranco en una carretera que él recorría diariamente. Los testimonios comenzaron a filtrarse desde dentro. Un agente federal que pidió permanecer anónimo contactó a un abogado de derechos humanos en Guadalajara. El agente describió reuniones nocturnas en instalaciones militares donde civiles sin identificación daban órdenes directas a comandantes del ejército. Estos civiles llegaban en vehículos sin placas oficiales, llevaban portafolios de cuero negro, hablaban con autoridad absoluta. El agente recordaba una frase que escuchó en una de esas reuniones, pronunciada por un hombre alto de unos 50 años.
El presidente es una figura necesaria, pero las decisiones operativas requieren eficiencia, no protocolo. La reunión había tenido lugar en la base militar de Zapopan el 23 de enero de 2007. El agente proporcionó nombres de 3 oficiales presentes. 2 de ellos fueron trasladados a posiciones administrativas en menos de un mes. El tercero, el coronel Esteban Márquez Aguirre, fue encontrado sin vida en su departamento de la Ciudad de México el 12 de abril de 2007. Suicidio, dictaminó la autopsia. La familia insistió en que Márquez Aguirre no mostraba signos de depresión. Su último mensaje de texto, enviado 2 horas antes de su muerte, decía: «Ya sé quiénes son. Mañana hablo». Los rastros financieros contaban otra historia. Un contador forense que trabajó para la Auditoría Superior de la Federación descubrió transferencias irregulares desde cuentas del gobierno federal hacia empresas fantasma registradas en Panamá y las Islas Caimán. Las transferencias comenzaron en enero de 2007 y continuaron con regularidad mensual. Los montos variaban entre 2 y 5 millones de dólares. Las empresas tenían nombres genéricos: Consultoría Hemisférica S.A., Grupo de Análisis Estratégico del Pacífico, Soluciones Integrales Norteamérica. Los directores de estas empresas eran ciudadanos panameños sin experiencia previa en consultoría o análisis. Uno de ellos, registrado como director de 3 empresas simultáneamente, era un taxista de 68 años que vivía en un barrio modesto de Ciudad de Panamá. Cuando fue entrevistado por un investigador independiente, el taxista juró que nunca había firmado ningún documento corporativo. Mostró su pasaporte. No había salido de Panamá en 15 años. Alguien había usado su identidad. El investigador que realizó esa entrevista publicó su hallazgo en un blog especializado en corrupción. El blog fue hackeado 3 días después. Todo el contenido desapareció. El investigador recibió amenazas anónimas y abandonó el país en 2008. La arquitectura del poder real se revelaba en lugares inesperados. Un ex asesor del Gabinete de Seguridad recordaba reuniones semanales que no aparecían en ninguna bitácora oficial. Se realizaban los martes por la tarde en una residencia privada de Lomas de Chapultepec. La casa pertenecía formalmente a un empresario del sector inmobiliario sin vínculos aparentes con el gobierno. Sin embargo, cada martes entre las 18 y las 22 horas llegaban vehículos oficiales. Los escoltas permanecían afuera. Adentro, en una sala forrada de madera oscura, se tomaban decisiones que luego aparecían como decretos presidenciales. El exasesor describió una dinámica particular. El presidente no siempre estaba presente en estas reuniones. Cuando asistía, permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Las discusiones las lideraban 3 hombres cuyas identidades el exasesor nunca conoció completamente. Uno de ellos era llamado simplemente el arquitecto. Otro respondía al apodo de el coordinador. El tercero nunca recibió un nombre, solo gestos de deferencia. El exasesor mencionó un detalle inquietante. En una ocasión, el presidente planteó una objeción a una estrategia propuesta. El arquitecto lo interrumpió con frialdad. Eso ya fue decidido. El presidente no volvió a hablar durante el resto de la reunión. Los archivos militares contaban historias que nunca deberían haber sido escritas. Un oficial retirado del Estado Mayor Presidencial entregó a un periodista un disco duro externo antes de morir de cáncer en 2011. El disco contenía grabaciones de audio de conversaciones clasificadas. En una de ellas, fechada el 8 de marzo de 2007, se escuchaba una discusión sobre puntos de no retorno y sacrificios necesarios para la estabilidad. Una voz identificada posteriormente como la de un alto mando militar preguntaba: ¿cuántas bajas civiles son aceptables? La respuesta venía de una voz no identificada: las que sean necesarias para mantener la narrativa. Otra voz, más joven, comentaba: el presidente está preocupado por la percepción internacional. La respuesta del arquitecto fue rotunda: la percepción se construye. Las operaciones se ejecutan. El periodista que recibió el disco intentó verificar la autenticidad de las grabaciones con 3 expertos en audio forense. Los 3 confirmaron que no detectaron manipulación digital. El periodista fue despedido de su medio antes de poder publicar la investigación. El disco desapareció de su oficina 2 días después. Los empleados de la funeraria que prepararon el cuerpo nunca hablaron públicamente de las marcas que vieron. Pero uno de ellos, semanas después, abandonó su trabajo sin aviso previo.
Se mudó con su familia a un poblado cerca de la frontera con Texas. Cuando un periodista local intentó contactarlo en el verano de 2007, los vecinos dijeron que la casa llevaba meses vacía. Las persianas cerradas, el jardín cubierto de maleza. En el buzón se acumulaba correspondencia sin abrir. Mientras tanto, en la Ciudad de México, un grupo de asesores extranjeros comenzó a llegar con discreción inusual. No utilizaban las entradas principales de Los Pinos ni de las oficinas gubernamentales. Llegaban en vehículos sin placas oficiales, escoltas mínimas, documentación diplomática que no aparecía en registros públicos. Uno de los choferes que los transportó durante esos meses recordaría años después que nunca hablaban español entre ellos. Usaban nombres que cambiaban según el día. En una ocasión, mientras esperaba afuera de un edificio en Polanco, vio como uno de ellos quemaba documentos en un cesto metálico antes de entrar al automóvil. Estos hombres no aparecían en fotografías oficiales, no daban declaraciones, no existían itinerarios públicos de sus visitas. Sin embargo, después de cada una de sus reuniones, las estrategias de seguridad cambiaban drásticamente. Operativos que llevaban semanas de planeación se cancelaban sin explicación. Otros, que no figuraban en ninguna agenda, se ejecutaban en cuestión de horas con precisión militar. Los mandos medios del ejército comenzaron a notar algo desconcertante. Las órdenes llegaban a través de canales que no seguían la jerarquía tradicional. Oficiales que técnicamente no tenían autoridad sobre ciertas zonas, daban instrucciones específicas que debían cumplirse sin cuestionamiento. Un coronel destinado en Tamaulipas redactó un memorándum interno en marzo de 2007. El documento, filtrado años después, describía una situación que calificaba como anómala. Durante un operativo en la región fronteriza, su unidad recibió coordenadas exactas para un cateo en una propiedad rural. Las coordenadas llegaron a través de un enlace que el coronel no reconocía. Cuando pidió confirmación siguiendo el protocolo establecido, le respondieron que las órdenes provenían de instancias superiores y que debía proceder de inmediato. El cateo resultó en el decomiso de armamento y la detención de 7 personas. Lo inquietante llegó después. Los detenidos fueron trasladados, pero no a las instalaciones militares habituales. 3 vehículos con placas estadounidenses los recogieron en un punto intermedio. El coronel nunca supo qué sucedió con esos hombres. Sus nombres no aparecieron en ningún parte oficial. No hubo proceso judicial, no hubo registros. Simplemente se los tragó la tierra. La misma semana de ese operativo, un analista de inteligencia de la Secretaría de Gobernación presentó su renuncia. Llevaba 11 años en el cargo. Su carta de dimisión constaba de 2 líneas. No dio explicaciones a sus colegas. Vació su escritorio en menos de 20 minutos y salió del edificio sin despedirse de nadie. 2 meses después estaba trabajando en una universidad privada en Querétaro, dando clases de Derecho Constitucional. Cuando un excompañero lo visitó intentando entender qué había pasado, el analista cerró la puerta de su oficina y habló durante 15 minutos sin pausa. Describió un sistema paralelo de inteligencia que operaba sin supervisión civil efectiva. Mencionó nombres clave que jamás aparecían en organigramas oficiales. Habló de cuentas bancarias en el Caribe, de pagos a informantes que no figuraban en presupuestos, de ejecuciones extrajudiciales documentadas que nunca llegaban a investigación alguna. Al terminar, le pidió a su ex compañero que olvidara esa conversación. Le dijo textualmente que había cosas que era mejor no saber si uno planeaba seguir vivo. En Culiacán, un empresario del sector inmobiliario comenzó a notar movimientos extraños en propiedades que llevaba años intentando adquirir sin éxito. Terrenos estratégicos cerca de aeropistas clandestinas, bodegas en zonas industriales, casas de seguridad en colonias residenciales. Durante años, todos esos inmuebles habían pertenecido a testaferros vinculados con organizaciones criminales. De pronto, en la primera mitad de 2007, empezaron a cambiar de manos. Las escrituras aparecían a nombre de sociedades anónimas con domicilios fiscales en lugares imposibles de rastrear. Pagos en efectivo, notarios que desaparecían de la escena pública poco después de realizar las transacciones. El empresario contrató a un investigador privado para entender qué estaba sucediendo. El investigador trabajó durante 3 semanas. Una madrugada de abril lo encontraron en su oficina con un disparo en la cabeza. La escena parecía un suicidio. La pistola estaba en su mano derecha. El investigador era zurdo. Los cables diplomáticos de la embajada estadounidense en México comenzaron a reflejar una preocupación creciente.
En uno de ellos, fechado el 22 de mayo de 2007, un funcionario describía la estructura de poder real en materia de seguridad como opaca y fragmentada. Mencionaba que las decisiones críticas no parecían emanar de las instancias oficiales, sino de un núcleo reducido cuya composición resultaba imposible de determinar. El cable concluía con una frase inquietante. Nuestros contactos habituales en el gobierno mexicano parecen ejecutar decisiones que no comprenden completamente y que no pueden explicar cuando se les pregunta por los fundamentos estratégicos. Mientras tanto, en Los Pinos, las reuniones nocturnas se volvieron más frecuentes. Personal de seguridad que vigilaba los accesos externos notó un patrón. Ciertos vehículos llegaban después de las 23 horas. Permanecían estacionados en áreas restringidas durante periodos que variaban entre 2 y 4 horas. Cuando salían, lo hacían por rutas alternas, evitando las salidas principales. Los guardias tenían instrucciones estrictas de no registrar esas visitas en las bitácoras oficiales. Uno de ellos, ya retirado, confesaría años después que en una ocasión vio descender de uno de esos automóviles a un hombre que le resultó familiar. Días después reconoció su rostro en un periódico. Era un exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense que supuestamente se había retirado años atrás. Oficialmente, ese hombre nunca visitó México durante ese periodo. Mientras tanto, en las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, un grupo reducido de analistas trabajaba en un piso al que pocos tenían acceso. El edificio mismo, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México, había sido remodelado completamente durante los primeros meses de 2007. Los contratistas que realizaron las obras recordarían después ciertos detalles inquietantes. Uno de ellos mencionó, en una conversación grabada sin su conocimiento, que les ordenaron instalar sistemas de aislamiento acústico en 3 oficinas del 7º piso. No el tipo de aislamiento común en edificios gubernamentales, sino tecnología militar importada de Israel. El mismo tipo que utilizan los servicios de inteligencia para interrogatorios sensibles. El supervisor de esa remodelación, un ingeniero llamado Rodrigo Macías Olivares, firmó un acuerdo de confidencialidad tan estricto que incluía cláusulas penales por valor de varios millones de pesos. Macías cumplió su parte durante años, hasta que en marzo de 2014 sufrió un infarto masivo mientras cenaba con su esposa en un restaurante de Polanco. Tenía 42 años, hacía ejercicio regularmente. Sus últimos estudios médicos no mostraban anomalías cardíacas. Los paramédicos que lo atendieron comentaron entre ellos algo que llamó la atención de un mesero presente esa noche. Las pupilas del ingeniero estaban contraídas de manera anómala, un detalle que podría sugerir la presencia de ciertos compuestos orgánicos fosforados, sustancias que dejan pocas huellas después de la autopsia y que producen colapsos cardíacos fulminantes. Pero regresemos a ese 7º piso. Los documentos internos de la Secretaría, algunos filtrados años después a través de solicitudes de transparencia deliberadamente complejas, revelan la existencia de una unidad que no aparecía en ningún organigrama oficial. Se le conocía internamente como Grupo de Análisis Estratégico. 6 personas, ninguna con credenciales públicas. Sus salarios no provenían del presupuesto regular de la dependencia, sino de una partida clasificada como gastos de operación especial. Una categoría tan vaga que podía incluir desde papelería hasta operativos encubiertos en territorio extranjero. Uno de los miembros de ese grupo era una mujer identificada apenas como Claudia R. en los registros internos. Su especialidad, según un documento fechado en agosto de 2007, era análisis de redes criminales transnacionales. Pero su currículum real incluía algo más inquietante. Había trabajado durante la década de los 90 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la agencia de inteligencia civil que durante años funcionó como el brazo invisible del poder presidencial. Durante su paso por ese organismo, Claudia R. participó en operaciones de vigilancia contra movimientos sociales, interceptación de comunicaciones de opositores políticos y, según un testimonio recogido por un periodista independiente que luego desapareció de la escena pública, en la coordinación de estrategias de desestabilización contra gobiernos estatales no alineados con el centro. Las reuniones del Grupo de Análisis Estratégico se realizaban cada martes y jueves por la noche, después de que el resto del personal abandonaba el edificio. Los guardias de seguridad tenían órdenes de no registrar esas visitas nocturnas en las bitácoras oficiales. Un ex empleado de vigilancia, que pidió no ser identificado durante una entrevista realizada en una cafetería del sur de la ciudad en 2016,
Recordó haber visto vehículos sin placas oficiales estacionándose en el sótano del edificio durante esos horarios. Personas que no mostraban identificación, que no firmaban registros, que subían directamente al 7º piso acompañadas por escoltas que tampoco llevaban uniformes reconocibles. Durante esas reuniones nocturnas se tomaban decisiones que jamás aparecerían en actas ministeriales. Se diseñaban operativos que oficialmente no existían. Se autorizaban movimientos de recursos que ninguna auditoría podría rastrear. Y se evaluaban informes que llegaban de fuentes inclasificables. Agentes infiltrados en carteles, funcionarios estatales que operaban como informantes, empresarios que financiaban operaciones paralelas, y en algunos casos, según sugieren documentos fragmentarios obtenidos por organizaciones de derechos humanos, elementos militares estadounidenses que trabajaban en territorio mexicano sin reconocimiento oficial. Un memorándum fechado el 12 de noviembre de 2008, descubierto entre archivos desclasificados de la embajada estadounidense, gracias a una filtración que nunca fue atribuida a nadie en particular, hace referencia a reuniones de coordinación entre agentes de la Administración para el Control de Drogas y funcionarios mexicanos identificados solo por iniciales. El documento menciona la existencia de listas compartidas, objetivos prioritarios, estrategias de neutralización. El lenguaje es deliberadamente ambiguo, pero los analistas que estudiaron ese cable diplomático coinciden en algo. La palabra neutralización, en el contexto de operaciones antinarcóticos binacionales, rara vez significa captura legal. En paralelo a estas operaciones invisibles, el discurso público del gobierno federal insistía en la narrativa del Estado de Derecho y la lucha institucional contra el crimen organizado. El secretario de Seguridad Pública aparecía constantemente en medios de comunicación, explicando estrategias, mostrando estadísticas, presentando capturas de presuntos delincuentes. Pero algo no cuadraba en esos anuncios oficiales. Los operativos más importantes, aquellos que resultaban en detenciones de líderes de alto nivel, ocurrían siempre en circunstancias extrañas. Sin testigos civiles, sin resistencia armada significativa, como si los objetivos hubieran sido entregados. Los analistas independientes comenzaron a notar patrones. Cada vez que un capo importante caía, su organización no se fragmentaba en guerra interna como sería de esperarse. En cambio, el territorio que controlaba pasaba rápidamente a manos de una organización rival específica. Siempre la misma. Y esa organización, curiosamente, rara vez enfrentaba operativos gubernamentales de gran envergadura. Sus líderes no aparecían en las conferencias de prensa. Sus rutas de tráfico permanecían relativamente intactas, mientras otras eran desmanteladas con despliegues militares masivos. Un exagente de inteligencia que trabajó durante esos años en labores de análisis táctico y que aceptó hablar bajo condición de anonimato total en una entrevista grabada en un hotel de Querétaro durante el verano de 2015, lo expresó con una franqueza devastadora. No estábamos combatiendo al crimen organizado, estábamos reorganizándolo. Elegíamos ganadores y perdedores. La guerra era real, la sangre era real, pero la estrategia nunca fue desmantelar el sistema. Era volverlo más manejable, más predecible, más útil. El entrevistador preguntó quién tomaba esas decisiones. El exagente guardó silencio durante casi un minuto completo. Finalmente respondió. Había una cadena de mando, pero era difusa. Órdenes que llegaban por canales informales. Reuniones que no dejaban registro. Y por encima de todo, la sensación constante de que alguien más, alguien que no aparecía en organogramas ni daba conferencias de prensa, coordinaba el tablero completo. Alguien que entendía que el poder real no consistía en eliminar a los adversarios, sino en controlar su distribución geográfica y sus capacidades operativas. Los empleados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recordarían después algo extraño sobre ciertos vuelos que llegaban durante las madrugadas de 2008 y 2009. Llegaban sin aparecer completamente en los registros públicos, aterrizaban en hangares alejados de las terminales principales y las personas que descendían de ellos no pasaban por los controles migratorios habituales. Un técnico de mantenimiento que trabajaba en el turno nocturno guardó durante años una bitácora personal donde anotaba las fechas y las matrículas de esas aeronaves. Cuando finalmente decidió hablar con un periodista independiente en 2014, mostró páginas enteras con anotaciones meticulosas. La reunión tuvo lugar en un café del centro de Coyoacán. El técnico solicitó que no se revelara su nombre ni se tomaran fotografías. Trajo consigo copias de documentos que, según aseguró, había rescatado antes de que fueran destruidos durante una purga administrativa en 2012.
Entre esos papeles había un listado de nombres que coincidían con asesores extranjeros, cuya presencia en México jamás fue reconocida oficialmente. Algunos de ellos provenían de agencias de inteligencia estadounidenses. Otros habían trabajado previamente en Colombia durante los años más intensos de la lucha contra los carteles en aquel país. Uno de los nombres que aparecía repetidamente era el de un exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia, que había sido destinado en Bogotá entre 1998 y 2002. Su experiencia en operaciones encubiertas y en el diseño de estrategias de desestabilización de organizaciones criminales lo convertía en una figura valiosa. Pero su presencia en México nunca fue admitida por ninguna instancia gubernamental. El técnico del aeropuerto aseguraba haberlo visto descender en al menos 3 ocasiones de vuelos no programados, siempre acompañado por escoltas que no portaban uniformes ni identificaciones visibles. Mientras tanto, en los estados del norte, la violencia alcanzaba niveles que superaban cualquier pronóstico. En Ciudad Juárez, los asesinatos diarios se contaban por decenas. Las familias huían dejando sus hogares abandonados, los negocios cerraban, las escuelas suspendían clases. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de ese caos aparente, existía una redistribución territorial que beneficiaba a ciertos grupos sobre otros. Un exagente de la Policía Estatal de Chihuahua, que solicitó protección y refugio en Estados Unidos en 2011, declaró ante autoridades de aquel país que las operaciones militares no eran aleatorias. Según su testimonio, existían mapas detallados que indicaban qué zonas debían ser atacadas y cuáles debían quedar intactas. Esos mapas, afirmaba, eran elaborados con información que solo podía provenir de los niveles más altos del gobierno federal. El exagente mencionó una operación específica que tuvo lugar en febrero de 2009 en un poblado cercano a la frontera. Las fuerzas federales recibieron órdenes de realizar un operativo contra una célula criminal. Sin embargo, al llegar al lugar indicado, los comandantes sobre el terreno descubrieron que la información de inteligencia estaba desfasada. El grupo criminal había sido alertado horas antes y había evacuado la zona. Lo que encontraron, en cambio, fue un arsenal que parecía haber sido dejado deliberadamente. Las armas fueron decomisadas y presentadas ante los medios como un gran éxito. Pero los soldados que participaron en el operativo comentaron entre ellos, con desconcierto, que todo parecía demasiado ordenado, demasiado conveniente. Uno de esos soldados desertó meses después y buscó asilo en el extranjero. Su testimonio nunca fue investigado por las autoridades mexicanas. En la capital del país, un periodista especializado en temas de seguridad comenzó a recibir llamadas anónimas a finales de 2009. Las llamadas llegaban siempre desde números bloqueados, generalmente después de la medianoche. La voz del otro lado era siempre la misma, una voz masculina, calmada, que hablaba con precisión y sin rodeos. Le proporcionaba datos específicos sobre operativos que ocurrirían días después, sobre detenciones que serían anunciadas, sobre decomisos que aparecerían en las noticias. El periodista verificó la información y descubrió que todo se cumplía con exactitud asombrosa. Intrigado y al mismo tiempo inquieto, decidió grabar las conversaciones. En una de ellas, registrada el 12 de diciembre de 2009, el informante mencionó algo que helaría la sangre de cualquiera. Dijo que las decisiones sobre la estrategia de seguridad no se tomaban en las reuniones del Gabinete de Seguridad que aparecían en la agenda oficial del presidente. Se tomaban en encuentros privados que ocurrían en residencias particulares, lejos de la vigilancia de la prensa y sin registro en las bitácoras oficiales. El informante mencionó una dirección específica en las Lomas de Chapultepec, una residencia que pertenecía formalmente a un empresario del sector financiero, pero que servía como punto de reunión para un grupo reducido de personas. Entre ellas, según el informante, estaban el secretario de Seguridad Pública, 2 asesores extranjeros cuyos nombres no figuraban en ninguna nómina oficial, un general del ejército adscrito al Estado Mayor Presidencial y un funcionario de la presidencia cuyo perfil público era discreto, pero cuya influencia real era determinante. El periodista intentó verificar esa información. Vigiló la dirección durante varias noches. Efectivamente, observó movimientos inusuales. Vehículos con placas oficiales, camionetas blindadas sin identificación, hombres con equipo de comunicación que montaban guardia en las esquinas. Decidió publicar una nota en el periódico donde trabajaba. La nota era cautelosa, formulada con preguntas más que con afirmaciones directas. Pero 2 días después de su publicación, el periodista recibió una visita inesperada en su domicilio.
Dos hombres que se identificaron como funcionarios de la Procuraduría General de la República le advirtieron que estaba adentrándose en terrenos peligrosos. No amenazaron explícitamente, pero el mensaje era claro. El periodista, asustado, dejó de investigar el tema. Las grabaciones de las llamadas anónimas desaparecieron de su oficina durante un fin de semana en el que el edificio del periódico estuvo cerrado por reparaciones en el sistema eléctrico. Nunca volvió a recibir llamadas del informante. Mientras tanto, en Sinaloa, un contador que había trabajado para una de las organizaciones criminales más poderosas del país fue detenido en un operativo a mediados de 2010. Durante su interrogatorio, reveló detalles sobre la estructura financiera del cártel. Mencionó cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas fachada, operaciones de lavado de dinero que involucraban a instituciones financieras respetables. Pero también mencionó algo más inquietante. Dijo que parte de los recursos del cártel se destinaban a pagos regulares a funcionarios gubernamentales de alto nivel. No solo policías o mandos militares medios. Hablaba de funcionarios con acceso directo a la toma de decisiones estratégicas. El contador fue trasladado a un penal de alta seguridad. 3 semanas después, murió durante un supuesto enfrentamiento entre internos. Las autoridades informaron que había sido víctima de una riña. Pero su abogado defensor declaró que, días antes de su muerte, su cliente le había expresado temor por su vida y le había entregado un sobre cerrado con instrucciones de abrirlo solo en caso de que algo le sucediera. El sobre contenía una lista de nombres. La oficina del subsecretario de Seguridad Pública permanecía iluminada cuando el resto del edificio ya había caído en la oscuridad. Era la madrugada del 14 de febrero de 2011, y los empleados de limpieza habían recibido instrucciones de no acercarse a ese piso hasta nuevo aviso. Lo que ocurría detrás de esas puertas cerradas quedaría registrado solamente en un documento que años después emergería de manera anónima en manos de periodistas que nunca pudieron verificar completamente su autenticidad. El memorándum llevaba el sello de clasificación más alto del gobierno mexicano y detallaba una reunión que, oficialmente, nunca tuvo lugar. 3 funcionarios mexicanos, 2 asesores estadounidenses sin identificación diplomática formal y un representante cuyo origen institucional aparecía simplemente como Servicios de Coordinación Estratégica. El tema central de aquella conversación nocturna no era la lucha contra el narcotráfico, como podría suponerse. Era algo mucho más inquietante: la administración de territorios considerados ya perdidos para el control gubernamental. Un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que solicitó mantener su identidad oculta durante una entrevista realizada en 2016, reveló detalles que nunca llegaron a los medios de comunicación. Según su testimonio, existía dentro de la estructura de seguridad nacional un grupo de trabajo denominado internamente como Unidad de Escenarios Críticos. Este grupo no aparecía en ningún organigrama oficial, no tenía presupuesto asignado públicamente y sus integrantes operaban bajo esquemas de protección de identidad incluso frente a otros miembros del gobierno. Su función, según este testimonio, consistía en elaborar proyecciones sobre la viabilidad del Estado mexicano en distintas regiones del país. Los mapas que producían mostraban gradaciones de colores: verde para territorios bajo control gubernamental pleno, amarillo para zonas disputadas, rojo para territorios donde la autoridad formal era meramente nominal. Para el año 2010, más del 30% del territorio nacional aparecía en tonos que iban del amarillo al rojo intenso. Lo verdaderamente perturbador de estos documentos internos no era el diagnóstico en sí mismo, sino las recomendaciones estratégicas que los acompañaban. En lugar de proponer operativos de recuperación territorial, algunos de estos informes sugerían estrategias de contención y negociación indirecta. Utilizaban un lenguaje técnico y aséptico para describir lo que en términos llanos significaba el reconocimiento tácito de poderes paralelos en ciertas geografías del país. Un párrafo de uno de estos informes, fechado en agosto de 2010, resultaba especialmente revelador: la restauración del monopolio estatal de la violencia en las zonas críticas identificadas requeriría un despliegue de recursos humanos y materiales que excede la capacidad operativa actual del Estado mexicano. Se recomienda evaluar esquemas alternativos de gestión territorial que permitan la preservación de funciones estatales mínimas mientras se desarrollan capacidades de largo plazo. ¿Qué significaba exactamente esquemas alternativos de gestión territorial? Un empresario de Tamaulipas que durante años mantuvo operaciones comerciales en zonas de alta conflictividad, describió una realidad que raramente aparecía en los análisis oficiales.
Para mantener funcionando su negocio de transporte de mercancías, debía obtener permisos no solamente de las autoridades gubernamentales, sino también de estructuras criminales que controlaban las carreteras. Lo extraordinario de su relato era que, en ocasiones, funcionarios gubernamentales le sugerían directamente a quién debía contactar del otro lado para resolver problemas logísticos. Existía, según su experiencia, una especie de protocolo no escrito donde ambas autoridades, la formal y la informal, coexistían en un equilibrio precario. Cuando en una ocasión intentó denunciar esta situación ante instancias federales, recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado simplemente le dijo: «Las cosas funcionan así ahora. Hay un orden distinto. Si lo rompes, nadie podrá protegerte». Nunca supo si esa llamada provenía de estructuras criminales o de algún sector del propio gobierno intentando preservar la estabilidad existente. Los archivos de inteligencia estadounidense desclasificados parcialmente en 2018 ofrecieron una ventana inquietante hacia cómo Washington percibía realmente la situación mexicana. Un cable diplomático fechado en marzo de 2011, originado en la Embajada estadounidense en México y dirigido al Departamento de Estado, contenía una evaluación brutal. El gobierno de Calderón ha perdido efectivamente el control territorial en varias regiones clave. La estrategia actual no busca ya la victoria sobre las organizaciones criminales, sino la gestión del caos para evitar un colapso institucional completo. El documento continuaba con una recomendación que nunca se discutió públicamente. Estados Unidos debe prepararse para escenarios donde el gobierno mexicano requiera asistencia no solamente en capacidades operativas, sino en funciones básicas de gobernabilidad. ¿Hasta qué punto Washington estaba dispuesto a involucrarse en la administración interna de México? La muerte del secretario de Gobernación en el accidente aéreo de 2008 había dejado un vacío que nunca se llenó completamente. Quienes conocieron los entresijos del poder en aquellos años afirman que después de esa tragedia, el centro de gravedad de las decisiones de seguridad se desplazó hacia espacios menos visibles. El nuevo secretario, aunque competente, nunca alcanzó el mismo nivel de influencia sobre el presidente. En cambio, crecía el protagonismo de asesores sin cargos formales, de coordinadores interinstitucionales, cuyo poder derivaba no de la ley, sino de su capacidad para articular a distintos actores, militares, agencias estadounidenses, sectores empresariales preocupados por la ingobernabilidad. Uno de estos operadores políticos mantenía una oficina discreta en una torre corporativa de Santa Fe, lejos de los edificios gubernamentales. Sus reuniones no quedaban registradas en agendas oficiales, pero quienes asistían a ellas reconocían que ahí se tomaban decisiones que luego aparecían como políticas públicas. Un periodista de investigación que durante años siguió los flujos financieros relacionados con la seguridad nacional descubrió patrones que nunca pudo explicar completamente. Empresas de consultoría en seguridad, muchas de ellas con vínculos con exfuncionarios de inteligencia estadounidenses, recibieron contratos millonarios del gobierno mexicano durante ese periodo. Oficialmente, estos contratos cubrían servicios de capacitación y asesoría técnica, pero el volumen de recursos asignados parecía desproporcionado respecto a los servicios declarados. Cuando intentó obtener información detallada sobre estos contratos mediante solicitudes de transparencia, las respuestas llegaban con grandes bloques de información clasificada por razones de seguridad nacional. Un abogado especializado en derecho de acceso a la información le dijo algo que lo inquietó profundamente. Lo que estás buscando probablemente no está en documentos oficiales mexicanos. Está en archivos de empresas extranjeras que operan bajo jurisdicciones donde nunca podrás acceder. La pregunta que comenzó a circular en círculos de analistas independientes era incómoda, pero inevitable. ¿Seguía siendo Felipe Calderón el verdadero centro de poder en su propio gobierno o se había convertido en la cara visible de un entramado de decisión donde otros actores, algunos ni siquiera mexicanos, determinaban realmente el rumbo de la política de seguridad? La respuesta a esa pregunta permanecía oculta en archivos que quizás nunca se abrirían completamente al escrutinio público, protegidos por capas sucesivas de clasificación de seguridad nacional tanto en México como en Estados Unidos. La autenticidad de aquel documento anónimo nunca pudo ser confirmada del todo, pero los periodistas que lo recibieron notaron un detalle inquietante. Las iniciales al pie de la última página coincidían con las de un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública que había renunciado abruptamente en marzo de 2011. Este hombre, cuyo nombre completo era Rodrigo Mendizábal Santos, abandonó el país exactamente 3 semanas después de aquella reunión nocturna del 14 de febrero. Su destino oficial fue Vancouver, Canadá, donde supuestamente asistiría a un congreso sobre estrategias antinarcóticos. Nunca regresó a territorio mexicano.
La familia de Mendizábal insistió durante años en que su partida había sido planificada, que tenía ofertas laborales en el extranjero, que todo formaba parte de una transición profesional natural. Pero un primo suyo, entrevistado bajo condición de absoluto anonimato en 2017, reveló algo diferente. Dijo que Rodrigo lo había llamado la noche antes de volar hacia el norte. Su voz temblaba. Repetía que había visto cosas que no debía haber visto, que había firmado documentos que comprometían su seguridad. Le pidió al primo que cuidara de su madre. Luego colgó. Esa fue la última conversación entre ambos. Los registros migratorios confirmaban su llegada a Vancouver el 22 de marzo de 2011. Después de eso, el rastro se volvía borroso. Su cuenta bancaria en México no mostró movimientos significativos. Su teléfono celular quedó inactivo. Las autoridades canadienses, consultadas informalmente por reporteros mexicanos años más tarde, indicaron que no existía registro de residencia permanente bajo ese nombre. Era como si Rodrigo Mendizábal Santos se hubiera disuelto en el aire frío del Pacífico Norte. Mientras tanto, en la Ciudad de México, otro nombre comenzaba a circular en conversaciones susurradas entre analistas de seguridad. Se trataba de Ernesto Villamar, un asesor externo que supuestamente había participado en la elaboración de estrategias operativas durante el gobierno de Calderón. Su perfil era casi fantasmal. No aparecía en nóminas oficiales, no tenía credencial gubernamental, no figuraba en organigrama alguno. Sin embargo, varios exfuncionarios mencionaban su presencia en reuniones críticas. Algunos lo describían como un hombre de modales suaves, traje gris impecable, mirada penetrante. Otros decían que era simplemente un mensajero, alguien que transmitía instrucciones sin cuestionar su origen. La primera mención documentada de Villamar apareció en un memorándum interno fechado el 8 de julio de 2008. El texto era breve, casi críptico. Decía únicamente que las recomendaciones del señor Villamar habían sido revisadas y aprobadas para implementación inmediata en los estados de Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. No especificaba qué tipo de recomendaciones ni quién las había aprobado. El documento llevaba el sello de la presidencia, pero carecía de firma legible. Un exmilitar que había servido como enlace en operaciones conjuntas recordaba haber visto a Villamar en al menos 4 ocasiones. Siempre llegaba acompañado, nunca solo. Sus acompañantes variaban, pero todos compartían cierta característica. Eran hombres callados, de complexión atlética, con auriculares discretos en el oído. Parecían guardaespaldas, pero su actitud sugería algo más. Observaban todo, registraban cada rostro, tomaban notas en pequeñas libretas negras que luego guardaban en maletines con cerradura de combinación. En diciembre de 2011, un incidente extraño sacudió brevemente los círculos de seguridad nacional. Un vehículo blindado fue encontrado abandonado en las afueras de Cuernavaca, Morelos. Las puertas estaban abiertas, el motor seguía tibio. En el interior hallaron 3 teléfonos satelitales, mapas militares de la región del Triángulo Dorado y un cuaderno con anotaciones manuscritas. Entre esas anotaciones aparecía repetidamente el nombre Villamar, siempre seguido de números que parecían coordenadas geográficas. Las autoridades locales entregaron el vehículo y su contenido a la Policía Federal. 48 horas después, el expediente del caso fue clasificado como reservado por razones de seguridad nacional. Los agentes que habían participado en el hallazgo recibieron instrucciones de no comentar el asunto con nadie. Uno de ellos, ya retirado, confesó años más tarde que jamás supo qué ocurrió con aquel material. Simplemente desapareció dentro del sistema. La pregunta que nadie se atrevía a formular abiertamente era obvia. Si Villamar existía realmente, si su influencia era tan significativa como los fragmentos de evidencia sugerían, entonces, ¿quién lo había colocado ahí y bajo qué autoridad operaba? Los intentos de localizar registros fiscales bajo ese nombre resultaron infructuosos. No había declaraciones de impuestos, no había propiedades a su nombre, no había cuentas bancarias rastreables. Era como perseguir un reflejo en el agua. Durante los últimos meses del gobierno de Calderón, entre julio y noviembre de 2012, varios funcionarios de rango medio comenzaron a presentar renuncias anticipadas. No esperaron la transición oficial, se marcharon discretamente, alegando razones personales, problemas de salud, oportunidades en el sector privado. Algunos aceptaron puestos en organismos internacionales lejos de México. Otros simplemente se retiraron de la vida pública sin explicación alguna. Un patrón inquietante emergió de aquellas salidas.
La mayoría de estos funcionarios había tenido acceso directo a información clasificada sobre operativos de alto impacto. Habían participado en reuniones donde se discutían estrategias que involucraban cooperación con agencias extranjeras. Conocían nombres, fechas, rutas de distribución, acuerdos no revelados al público. Su partida simultánea no parecía coincidencia. En enero de 2013, ya bajo la nueva administración, un periodista de investigación llamado Alberto Rentería publicó un artículo que apenas generó atención mediática. En él mencionaba la existencia de un grupo informal de asesores que durante el sexenio anterior había operado sin supervisión legislativa ni transparencia administrativa. Rentería citaba fuentes anónimas que hablaban de reuniones nocturnas, de decisiones tomadas fuera de los canales institucionales, de presupuestos ocultos destinados a operaciones que nunca aparecían en informes oficiales. El artículo fue publicado en un medio digital de circulación limitada. 2 semanas después, Rentería recibió una llamada en su celular. La voz del otro lado era neutral, casi mecánica. Le sugirió que dejara de indagar en ciertos temas si valoraba su carrera y su seguridad. La llamada duró menos de 1 minuto. Rentería presentó una denuncia ante la fiscalía, pero el caso nunca progresó. Eventualmente, abandonó esa línea de investigación. Los documentos disponibles, fragmentarios e incompletos, apenas permiten vislumbrar el contorno de una realidad más compleja. Cada nombre que emerge plantea nuevas interrogantes. Cada fecha registrada abre caminos hacia zonas oscuras donde los rastros se diluyen. La historia oficial habla de estrategias fallidas, de errores de cálculo, de violencia desbordada. Pero en los márgenes de esa narrativa persisten sombras que nunca fueron completamente iluminadas. Ahí, en ese territorio de silencios y ausencias, yace quizás la respuesta a la pregunta que define aquel periodo. No quién tomaba las decisiones visibles, sino quién ejercía el poder desde la invisibilidad, quién operaba las palancas que movían el aparato sin dejar huellas reconocibles. Su destino permanece envuelto en las sombras hasta el día de hoy. Los registros migratorios muestran que Rodrigo Mendizábal Santos abordó un vuelo hacia Vancouver en la madrugada del 23 de marzo de 2011. Nunca regresó. Su familia asegura no tener contacto con él desde entonces. Algunos sostienen que vive bajo protección de testigos en algún rincón remoto de Norteamérica. Otros susurran que jamás llegó a destino. Los años de Calderón transformaron México de manera irreversible. Más de 100,000 personas perdieron la vida durante aquel sexenio, marcado por operativos militares, enfrentamientos urbanos y una violencia que desbordó todos los límites imaginables. La pregunta que miles formulan en silencio sigue resonando como campana funeraria. ¿Quién diseñó verdaderamente aquella estrategia que fragmentó los cárteles y multiplicó la sangre derramada? ¿Quién susurraba al oído del presidente en las noches oscuras de Los Pinos? Los nombres circulan en conversaciones privadas. Genaro García Luna cumple condena en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Su sombra se extiende sobre cada decisión tomada en aquellos años convulsos. Pero hay otros nombres que nunca aparecieron en los titulares. Asesores sin rostro público. Estrategas militares formados en escuelas estadounidenses. Funcionarios de inteligencia cuyas biografías oficiales resultan sospechosamente breves. Y siempre, aquella pregunta incómoda sobre qué tanto sabía realmente el presidente sobre las operaciones que se ejecutaban en su nombre. Los archivos permanecen sellados. Los testimonios cruciales desaparecieron junto con quienes podrían haberlos dado. La verdad oficial habla de una guerra necesaria contra el crimen organizado. La verdad alternativa sugiere manipulación, complicidades inconfesables, decisiones tomadas en despachos donde nunca entró la luz de la transparencia. México cambió para siempre durante aquellos 6 años que redefinieron la seguridad nacional. Pero quizás nunca sabremos quién realmente sostenía las riendas del poder mientras el país ardía. Esta investigación apenas rasga el velo. Los documentos clasificados esperan todavía el momento de su revelación. Los testigos silenciados guardan secretos que podrían reescribir la historia reciente. La verdad completa permanece oculta en algún archivo protegido, esperando el día en que alguien tenga el valor de abrirlo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los misterios del poder. Si esta investigación te ha hecho reflexionar sobre aquellos años cruciales, suscríbete al canal para no perderte futuros hallazgos. Deja tu like si consideras que estas verdades merecen ser exploradas, y comparte en los comentarios tu opinión. ¿Quién crees que gobernaba realmente durante aquellos años decisivos?
Tu voz importa en esta búsqueda colectiva de la verdad.